iré a los gentiles. Hay que recordar que es una traducción, que lo que dice realmente en griego es iré eista etne. Como ustedes pueden apreciar, etne es una palabra griega. El texto en griego no dice gentiles. Gentiles es un término que deriva del latín. Así que tenemos que ir a la fuente más antigua, que es el griego, comprendiendo que su contexto, su autor es hebreo. Y entonces deducir qué quiere decir el texto. La frase eista etne no significa a los gentiles. Si queremos una traducción bastante literal y contextual, sería todos los días de Shabbat hablaba, este es Shaul, en el centro comunitario, entiéndase la sinagoga, un centro comunitario de la gente de Judea en la diáspora, en este caso en Corinto, y trataba de convencer tanto a los conservadores de las costumbres de Judea, lo que usualmente se traduce al español como judíos, y también a los educados en las costumbres helénicas. La mayoría de las traducciones provenientes de editoriales cristianas traducen el término en griego simplemente como griego. Sí, es una posible traducción, pero en este contexto, griegos en una sinagoga, cualquier lector de historia judía comprenderá que se trata de judíos israelitas que fueron educados en las costumbres helénicas. Repito, en el primer siglo, en el contexto del texto que estamos leyendo, no existía un país llamado Grecia. Por lo tanto, los griegos en todas las regiones del primer siglo simplemente eran personas educadas en las costumbres griegas. Así que estas definiciones dentro de una sinagoga son de contexto cultural. Judíos culturales y griegos culturales, ambos son israelitas, con diferentes perspectivas de la vida. Dice entonces, cuando Sila y Timoteos descendieron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a transmitir el mensaje. Recuerden, ¿cuál es el mensaje del cual Pablo está hablando? Hechos 8:12. El mensaje es acerca del reino teocrático, el reino de Dios, un reino teocrático en el cual se implanta la ley de la Torá en el pueblo de Israel y consecuentemente parte del mensaje también es el anuncio de Yehoshua el ungido, entiéndase Yehoshua el rey elegido por designio divino para gobernar en este reino teocrático, testificando ante los conservadores de las costumbres de Judea que Yehoshua es el ungido, el rey de Israel. Pero cuando se opusieron y lo difamaron, él sacudió sus ropas. Creo el contexto. Es una expresión idiomática, es un gesto simbólico para dejar testimonio, o sea, para que físicamente la gente viera que hubo un rechazo. Sigue siendo el texto, y les dijo, la responsabilidad es de ustedes. Sobre ustedes recae la responsabilidad de negar este mensaje mesianista. Lo que literalmente dice el texto es, la sangre de ustedes sea sobre sus cabezas. Otra expresión idiomática, o sea, un hebraísmo, damhem beroshechem, lo cual nos confirma que el texto que estamos leyendo, cuya fuente más antigua es la griega, en realidad es muy probable que se trate de una traducción de un original hebreo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, si vamos a hablar en griego, emplear hebraísmos. En otras palabras, la responsabilidad queda por parte vuestra. De ahora en adelante, dice Shaul, sigo leyendo, de ahora en adelante yo quedo libre de la responsabilidad. Otra expresión idiomática, otro hebraísmo. Literalmente el texto en griego registra, limpio estoy yo, o yo quedo limpio. En hebreo, ani naki. Iré, dice Shaul, a los afuereños,
Así se ha traducido en el texto que ustedes pueden ver en pantalla, que voy a subrayar. Iré a los afuereños. En la mayoría de las traducciones al español provenientes de editoriales cristianas, ustedes seguramente están acostumbrados a leer: iré a los gentiles. Hay que recordar que es una traducción, que lo que dice realmente en griego es iré eista etne. Como ustedes pueden apreciar, etne es una palabra griega. El texto en griego no dice gentiles. Gentiles es un término que deriva del latín. Así que tenemos que ir a la fuente más antigua, que es el griego, comprendiendo que su contexto, su autor es hebreo. Y entonces deducir qué quiere decir el texto. Shaul sale de la sinagoga y dice: me voy a dirigir a los no israelitas. La frase eista etne no significa a los gentiles. Si queremos una traducción bastante literal y contextual, sería: me dirigiré, iré a eista etne, significa entre etne, entre los etne. Etne, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, es un sustantivo común. Significa simplemente personas, grupos, sociedades, gentes, en plural. En singular, etnos, ¿qué significa? Nación, pueblo. La pregunta es si etne, que es el plural, significa gentiles o no judíos o no israelitas. ¿Por qué razón el singular etnos nunca es traducido por los intérpretes y traductores cristianos como gentil en singular? Común significa que el sustantivo no implica, no define la etnia de la persona. Simplemente dice que son gente de otro contexto. ¿Qué contexto? Geográfico, que es lo más probable. Shaul está en una sinagoga y se va a otra gente. A otra gente en términos geográficos, es decir, sale de la sinagoga para ir a los pueblos, y es lo que vamos a apreciar a continuación. Así que mi propuesta es la siguiente: el término etne es simplemente afureños, esto es, israelitas diaspóricos o judíos diaspóricos. Shaul sale de la sinagoga y se dirige a la gente que no participa en la sinagoga. Al menos no tanto como los conservadores de las costumbres de Judea. Ustedes recuerdan que lo mismo sucedió, o sea, el mismo patrón lo leímos en Hechos 13:44, donde Shaul dice: me voy de la sinagoga. Esta sinagoga se encontraba en Antioquía de Pisidia, y dijo: me dirigiré eista etne, no a los gentiles. Eso no lo dice el texto, esa es una interpretación con intereses teológicos de la cristiandad. Me dirigiré eista etne significa entre los etne, entre los afuereños, entre la gente, entre el vulgo, entre el pueblo. Justamente eso fue dicho en Hechos 13:44. Y en Hechos 14:1 leemos que Shaul entró en una sinagoga de otra ciudad. Y la pregunta es, ¿no es que Shaul iba a ir a los gentiles? ¿Por qué vuelve a entrar en una sinagoga? Y es porque el cambio que hace Shaul al ser despreciado en una sinagoga, o sea, en una institución restringida por términos geográficos, entonces el cambio de gente no es que Shaul deja a los judíos para dirigirse a los no judíos, sino que es un cambio de localidad, un cambio geográfico. Shaul deja la sinagoga, el centro comunitario judío, donde fue despreciado, para estar entre la población,
¿Quiénes conforman esta población? Obviamente, los únicos interesados y los únicos aptos para comprender este mensaje de un reino teocrático, reino israelita, y su rey, Yehoshua de Nazaret, descendiente de David, como dice Shaul en su correspondencia a las comunidades en Roma. Ungido, Christos, es un término que no tendría sentido alguno para la audiencia no israelita. Pero por supuesto, habrían allí gentiles, es decir, étnicamente no israelitas, por supuesto, pero gente ya habían sido parte de la comunidad judía, gradualmente se habían integrado o simplemente estaban como espectadores y tendrían ya cierta idea para poder comprender el mensaje mesianista de Shaul, el mensaje judío de Shaul. El contraste lo pudimos apreciar en el capítulo 17. Shaul en Atenas, su mensaje es identificado como un mensaje ridículo por parte de los filósofos de Atenas. O sea, imagínense, los propios filósofos, los propios intelectuales de Atenas ni siquiera comprendían de qué estaba hablando Shaul. Pensaban, dice el texto, que Yehoshua, que el Mesías era una deidad y que la esposa de esta deidad era la resurrección, como explicamos, porque el término resurrección en griego es femenino. Así que Shaul se le arrastró prácticamente al Areópago y él tuvo que explicar detenidamente de lo que estaba hablando porque los no israelitas no tenían ni la menor idea de lo que estaba hablando Shaul. Así que ese es el contexto. Shaul fue llevado prisionero a Roma. ¿Recuerdan? Esta larga travesía de Shaul en un barco para ser juzgado por el César. Y la pregunta que el lector se debe hacer, si Shaul es ese predicador, ese apóstol a los no israelitas que iba vociferando de puerta en puerta el plan de salvación para toda persona que forma parte de la humanidad, la pregunta es ¿por qué no hay reportes en el libro de Hechos de prédicas, supuestas prédicas que Shaul hizo en los barcos? Shaul viajó innumerables ocasiones porque la manera de moverse, de trasladarse en aquel momento era a través del barco. Bueno, ¿por qué Shaul, por qué el autor de Hechos no recopiló las prédicas de Shaul en los barcos a los gentiles que se encontraban en el barco? Simplemente porque no existen tales prédicas. Simplemente porque Shaul llegaba a las comunidades judías que comprenderían el mensaje. Y luego, si no fuese aceptado en las comunidades, Shaul se retiraba a el pueblo. Pero obviamente, a la gente del pueblo son gente israelitas. Y los gentiles que hayan decidido ser parte de la comunidad hebrea también escucharían el mensaje, pero solamente estas personas. Fuera del contexto de la comunidad judía, Shaul no dialogaba. ¿Cuál fue el resultado de dialogar fuera de la sinagoga o fuera de las casas de los israelitas que vivían fuera de la comunidad judía? En Atenas. La gente no comprendía, la gente se burlaba de lo que Shaul estaba diciendo. Así que hay que comprender que el Todopoderoso tiene una alianza con el pueblo de Israel y por supuesto también una alianza con el resto del mundo. Los israelitas deben vivir de acuerdo a la alianza, a los mandamientos. El resto del mundo tiene mandamientos de contexto universal. No estoy hablando acá de las 7 leyes de Noah, para nada. Estoy hablando de mandamientos de contexto universal, los cuales se encuentran inclusive en la propia Torá. Como los gentiles en la antigüedad estaban en una relación justa con el Creador, pues como siempre. O sea, no llegó la Torá, no llegó Abraham para enseñarle lo que el mundo no conocía. Cuando la Torá fue entregada, o sea, los mandamientos fueron entregados, ya la gente sabía lo que era justo e injusto, lo que era bueno y lo que era malo. Ya desde los días de Abraham se menciona, por ejemplo, a Malquisedec. Ya desde los días de Moshe
se menciona a Yitro. No eran israelitas, no vivían de acuerdo a la Torá, pero eran identificados como personas justas, como lo fue identificado Noaj, como lo fueron identificados los habitantes de Nínive. El profeta Jonás no fue a entregarle los mandamientos de la Torá a la gente de Nínive. Ese tema del cual he hablado, cómo se crea la religión cristiana separado del movimiento judío, se encuentra explicado en el libro que ven en pantalla, La Puerta Estrecha, un libro que se encuentra ya publicado en naxtrateam.com. Lo pueden adquirir de forma digital, es decir, lo pueden descargar y también lo pueden adquirir de forma física. Creo que nos hace una interesante pregunta que le leo. Dice, entonces todo aquel que es identificado como griego en ese tiempo, si no existe una nación llamada Grecia, es por sus costumbres helenas o por vivir en lugares con esa influencia o cultura. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Cuando usted abre un comentario proveniente de la teología cristiana, el llamado Strong, este léxico tan popular, tan conocido, el léxico que se emplea para comprender los términos griegos del Nuevo Testamento. Usted abre y usted busca el término griego. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Strong? Le dice que el término griego puede ser empleado en el primer siglo, para cualquier persona de cualquier etnia. Los sirios, los que estaban más cercanos al pueblo de Israel, los sirios podían ser identificados como griegos, aunque étnicamente fueran sirios. Y pues esto nos aclara el contexto. Quiere esto decir que cualquier personaje identificado en el Nuevo Testamento como griego en el primer siglo podía ser un sirio. Pero ¿qué hace el léxico Strong? Traiciona la historia por intereses teológicos. El léxico Strong dice que cualquier persona de cualquier etnia podía ser identificada como griego en términos de cultura, pero que el judío no. Curiosamente, para Strong, el teólogo, el judío no era llamado griego. Por lo tanto, cualquier personaje en la Biblia llamado griego en el Nuevo Testamento no era judío. Y traiciona no solamente la lógica, sino que traiciona la historia. De hecho, en el libro de Juan, en 2 ocasiones se mencionan a griegos que suben a Jerusalén en las fiestas de Pesaj. ¿Para qué? Para celebrarla, obviamente. ¿Y cómo es que los griegos suben a celebrar una fiesta judía? Obviamente porque estos no son griegos en términos étnicos, sino que son judíos de la diáspora asimilados a las costumbres helénicas. Heleno, griego, es exactamente lo mismo, son sinónimos. Así que estos griegos que se quisieron acercar a Yehoshua para escucharlo eran judíos asimilados o israelitas asimilados. Por eso es cuando Yehoshua dice, en la segunda ocasión mencionada en el libro de Juan, que su mensaje llegará a otras ovejas. La gente de Judea, del sur de Israel, le dice a Yehoshua en forma de burla, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir a la diáspora griega para enseñarle a los griegos? Y obviamente el contexto es la diáspora de los judíos helenizados, para enseñarle a los helenizados. Así que, repito, no podemos basar nuestra comprensión, nuestra interpretación de los textos en documentos como lo es el léxico, repito, Strong. Si no están inscritos al canal, háganlo. Háganle clic a esa campanita que les avisará cuándo será la próxima charla. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Shalom, bendiciones, hasta la próxima.